Bien, estimados estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar en el área de razonamiento verbal, plan de redacción. Como bien sabemos, acá nos dice la estructura básica del plan de redacción. Los enunciados del texto virtual plan de redacción deben ordenarse de acuerdo con un esquema lógico, planificado, que permite transmitir la información de modo coherente. En el texto se estructura sobre la base de introducción, desarrollo, conclusión. Esa estructura está presentada en todos los textos expositivos, por lo tanto también son los planes de redacción. En el plan de redacción también nos está mencionando que tenemos el criterio de generalidad. ¿En qué consiste? En que va de la idea más general a la idea más específica o particular. De criterio de relevancia, que va de la idea más importante a la idea menos importante. Del criterio cronológico, parte de los hechos más remotos a los más actuales y recientes. Del criterio todo parte, nos dice parte de la idea de un todo para luego desarrollar sus partes. A continuación, vamos a compartir algunos ejemplos de algunos criterios. Aquí tenemos el primer texto. Nos habla el budismo, ¿sí? Y como bien sabemos, es una religión, ¿cierto? A ver, nos dice, número 1, nació en la India como reacción contra el baunismo y el politeísmo. Su mayor representante, Shildrat, continuaría conociendo como Buda. El Tipitaka es el texto de la doctrina budista. Junto al cristianismo e islamismo es una de las grandes religiones del mundo. Aquí entonces, como vemos el tema, el budismo, vamos a partir de una idea general, ¿sí? De una idea general que nos dice entonces sería junto el cristianismo, es islamismo, es una de las grandes religiones del mundo. Y luego diríamos el Tipitaka en el texto de la doctrina budista. Acá nos va a explicar que nació en la India como reacción contra el brahmanismo y el politeísmo. Y su mayor representante es Shildrat Gautama, conocido como Buda. Por lo tanto, en este texto, sí, la alternativa es la letra C. En el siguiente texto nos dice, un hombrecito campesino. Un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. El campesino decide sacrificarlo al elefante. El elefante del circo se toma furioso después de varios y duros meses de cautivo. El elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Vamos a empezar este texto, ¿sí? Por criterio de relevancia y vamos a decir que el elefante del circo se toma furioso después de varios y duros meses de cautivo. El campesino decide sacrificarlo al elefante. Un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. Y por último, el elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Por lo tanto, en este texto la alternativa es la letra C. A ver, aquí otro nos dice en el siguiente ejercicio, vamos a identificar la secuencia temática de la redacción a partir de los tópicos que la integran. Sí, acá como se puede observar, nos dice el título que presenta dos temas, el hombre y la religión, ¿correcto? Este es el título. Introducción, el tema B, vamos a empezar la relación entre A y B, definición del tema A, características y aspecto temporal de hoy. Aquí, cuando nos habla de definición, quiere decir que vamos a empezar por la número 3.
Religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Desde tiempos remotos el hombre ha creído de la existencia de la divinidad. Primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella. La religión católica es aquella revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Actualmente existen diversas religiones, ¿sí? Entonces, aquí en este texto, como cabe mencionar, se había dicho que es de relevancia, que va de la idea más importante a la idea menos importante. Por lo tanto, la alternativa es la letra C. A ver, aquí nos dice de plan deductivo. Cuando dice plan deductivo, quiere decir que vamos a deducir. Vamos a deducir desde una idea general, ¿sí? Una idea general a una particular. Consiste en ordenar los enunciados de lo que expresa la idea general, nos dice particular, considerando la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. A ver, nos dice naturalismo, el naturalismo en la literatura. Escritores naturalistas chilenos, origen y causas del naturalismo literario, principales escritores y obras literarias naturalistas, análisis de la obra literaria naturalistas chilenas, definición de naturalismo. Empezamos primero por definición de naturalismo. Origen y causas del naturalismo literario. Principales escritores y obras literarias naturalistas, escritores naturalistas chilenos, y por último, análisis de la obra literarias naturalistas chilenas, ¿sí? Entonces, como ya se había mencionado acá en el texto, lo que vamos a ordenar de la idea general a la idea particular. Por lo tanto, en este tema, en el tema, el naturalismo en la literatura, la alternativa es la letra B. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Las proteínas. Nos dice que son compuestos esenciales para la vida. También se les llama sustancias nitrogenadas y tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso los niños deben consumirlas en grandes cantidades debido a su desarrollo. Están formadas por aminoácidos del organismo. Aquí, entonces, en este texto, de igual forma, vamos a ver de las ideas más importantes, ¿sí? Acerca de las proteínas, de las ideas generales a las ideas específicas. Entonces, vamos a empezar. Acá nos anuncia el texto por la letra A. Nos dice que son compuestos esenciales para la vida. Y también se les llama sustancias nitrogenadas y tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Están formadas por aminoácidos del organismo. Por eso los niños deben consumirlas en grandes cantidades debido a su desarrollo. Aquí en el texto de las proteínas, la alternativa es la letra C. La sangre. Nuevamente vamos a ordenar de la idea general, ¿sí? A una idea menos importante. Nos dice que el plasma contiene células llamadas glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ayuda a mantener la temperatura y nos defiende de las infecciones. Es el líquido generalmente de color rojo que circula por las venas y las arterias. Su función es transportar sustancias de todo el cuerpo. También se le conoce como plasma. Aquí, entonces, en la letra B nos anuncia que vamos a empezar. Ayuda a mantener la temperatura y nos defiende de las infecciones. También se le conoce como plasma. El plasma contiene células llamadas glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Su función es transportar sustancias por todo el cuerpo. Ayuda a mantener la temperatura y nos defiende de las infecciones. En el texto, aquí en la sangre, la alternativa es la letra B. Aquí tenemos otro ejemplo.
el sonido vocal y la música. De igual forma, de una idea general a una particular. Empezamos, nos dice, el primero nos dice el tamaño y la tensión, el número 2 de ahí los sonidos, sin embargo, la voz. Vamos a dar inicio. Acá dice, la voz es el instrumento más flexible y sensible que existe. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales son las encargadas de dar el tono de la voz. De allí el sonido vocal, que es producido por la vibración de las cuerdas vocales en la garganta. Sin embargo, el sonido vocal musical es el que se debe trabajar y educar. ¿Sí? Entonces acá la alternativa es la letra D. El viejo y el mar. El escenario de esta narración es una aldea pesquera. ¿Sí? Acá en esta obra, El viejo y el mar, nos habla, ¿sí? Nos habla de un chico donde un viejo, como dice acá, el viejo Santiago le ayuda a pescar, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta idea va a empezar de hechos, como se dice, de hechos remotos a hechos actuales, algo así. Ahora nos dice, vamos a empezar por el número 3. Esta novela fue publicada en Revista Olive en 1952. El escenario de esta narración es una aldea pesquera en la isla de Cuba. Trata sobre los problemas que atraviesan viejos pescadores. Esta novela fue publicada en la Revista Olive en 1952. Santiago es un viejo pescador que se ve obligado a sustentarse con lo que gana en su oficio. Por lo tanto, la alternativa de este texto es la letra A. En el siguiente texto, formas de presentación, estructura basada en oraciones, evolución en la tierra. Cuando estamos hablando del tema de evolución de la tierra, vamos a partir del criterio todo par. Quiere decir de la parte de la idea de un todo para luego desarrollar sus partes. Acá la alternativa en sí, la letra B, entonces empezamos por la oración número 2. La evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas. La primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. Y posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento. ¿Sí? A ver, aquí. Acá nos dice, bueno, enumerarlo, las alternativas lógicamente ya están enumeradas. Nos dice el caucho, coagulación del jeve o látex mediante el calor. Caucho sintético, las hebeas del árbol, Sudamérica tropical, el jeve. Aquí en el texto nos anuncia que debemos iniciar por la frase número 3. Entonces dice, el hebeas, árbol conocido desde siempre por indígenas de las selvas ecuatoriales. El jeve, producido del sangrado de hebeas, jugo blanco que embota el hacha del leñador. Coagulación del jeve o látex mediante el calor o una sustancia química para producir el caucho. Sudamérica tropical e Indonesia principales fuentes productoras del caucho natural. Y el caucho sintético nacido de las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, golpe duro, pero no definitivo para el caucho natural, ¿sí? Es así, entonces, como se dice acá, el texto lógicamente. En el siguiente texto nos anuncia el fútbol, pasión de grandes y chicos. Empezamos por la número 1. Nos dice que el fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masas. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca de todo tipo de evento futbolístico. Es que el fútbol, más que un deporte, es una pasión que se lleva en el alma, como indican los hinchas,
quienes además dan origen al lucrativo negocio del balompié. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae incluso desde la misma infancia, se ha convertido en un fenómeno social digno de estudio. Sí, es así, estimados estudiantes, el desarrollo en el área de razonamiento verbal, sabiendo que los ejercicios en el área de razonamiento verbal son infinitos. ¿Sí? Lo único que sí lo tenemos que leer, analizar y luego ir descifrando lo que nos quiere dar a entender. Eso es todo. Espero que sea de gran ayuda para poder completar su libro de razonamiento verbal. Gracias, sexto grado.